Saludos nuevamente, aquí de regreso para continuar con estas teorías sobre el problema sinóptico o que están tratando de dar respuesta o explicación de la semejanza y las discrepancias o las discordias que se dan en estos escritos, los muchos parecidos y las aparentes diferencias que también nos muestran. Les estoy presentando en esta ocasión en esa figura para tratar de explicarle esta teoría que es muy interesante, que es una teoría defendida por un tal Roland. Y se trata de un escrito, un evangelio primitivo, escrito es algo bien antiquísimo, escrito en arameo. Y es conocido, como le estoy indicando ahí, esas iniciales ED, el Evangelio de los 12. Por efecto es como un evangelio fundamental que se convierte en fuente de los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero según se desarrolla esta teoría, este evangelio antiquísimo, escrito como le mencioné en arameo, sufrió algunas versiones que eventualmente se van desarrollando de las mismas y se van haciendo unas reelaboraciones. Y tenemos que por este lado, al verlo de frente, sería su lado izquierdo, en la forma en que quedaría en la pantalla. En esta reelaboración se va formando un evangelio que es el evangelio helenista, que le hice mención en la presentación anterior, escrito posiblemente o desarrollado en el área de Antioquía, que a su vez este evangelio helenista también va a ser influyente y se convierte en un intermediario de la fuente del evangelio de los 12, pasando por un evangelio helenista como lo veo aquí presentado con la letra H, y se convierte en fuente del Evangelio de San Mateo. Pero sufre también una segunda reelaboración del Evangelio de los 12, que sería básicamente el origen, el fundante o el fundamental, y se da entonces por este lado lo que conocemos o se conoce como el Evangelio Paulino. Y esto nos lleva como fuente hacia el Evangelio de San Lucas. A su vez, además de esta elaboración, ser influyente en Lucas a través del Evangelio Paulino, y por acá el Evangelio helenista, ser influyente, fuente del Evangelio de Mateo. También tenemos que por esta misma línea, por esta elaboración del Evangelio helenista, también es fuente de Marcos, según esta teoría. Pero que también Marcos se está beneficiando de la otra elaboración que se hace a través de el Evangelio Paulino. De tal manera que Marcos en este caso recibe las dos vertientes. Mateo solamente recibe el lado del Evangelio helenista, que le mencioné que se había desarrollado por el área de Antioquía. El Paulino posiblemente cerca de Cesarea, en Filipos, en esa zona de Filipos, y le sirve de fuente a Marcos, igualmente que el helenista. Pero también se añade un tercer elemento o una tercera, en este caso, tradición, que se convierte entonces también en fuente,
que es la fuente Q, pero solamente en este caso la fuente Q afecta directamente a Mateo y a Lucas, a estos dos solamente. La fuente Q, la palabra Q, o la letra Q, mejor dicho, es de la palabra alemana que es Quelle, y eso significa fuente. Y yo le había hecho mención anteriormente de que esto es una colección de dichos sobre Jesús, no es un evangelio completo, sino dichos, que era lo equivalente al evangelio primitivo escrito en arameo de San Mateo, pero que no era un evangelio, vuelvo y repito, sino que eran una serie de dichos, una colección de dichos sobre Jesús. Entonces tenemos que, de aquí podemos llegar a hacer varias observaciones. Primero, que Mateo no recibe todo el insumo del Evangelio de los 12, ni tampoco Lucas. Pero en cambio, Marcos sí lo recibe de las dos, pero que a su vez Mateo va a tener una fuente aparte, en común con Lucas, que es lo que se conoce como la fuente Q. Les mencioné que este evangelio helenista fue más o menos desarrollado, escrito por Antioquía, el Paulino en el área de Filipo. Estos dichos de Jesús, la fuente Q, posiblemente en Cesarea. Pues esta es una teoría donde aquí ya vemos Marcos jugando un papel bien particular y de mucha importancia, porque se suple, según esta teoría, que es más avanzada que obviamente mencionar la fuente de un escrito primitivo, como es el caso del Evangelio Nazareno, donde van los evangelistas o los autores de los evangelios, van de manera independiente a esa fuente. Aquí tenemos varias vertientes, tiene su sentido, tiene su lógica, pero que eventualmente no prevalece, porque ya yo lo había mencionado, que Marcos es aceptado de manera no unánime, pero sí es generalmente aceptado por los expertos como que es el evangelio más primitivo, el evangelio antiquísimo, el primero que se escribe de los tres evangelios sinópticos, y también incluyendo a Juan como el cuarto evangelio, pero que Marcos se convierte en fuente, en este caso, de Lucas y de Mateo. Esta es, de manera simple, la forma que se lo estoy presentando aquí. Esta teoría, defendida por Roland, sobre un evangelio fundamental que se convierte en fuente de los demás evangelios sinópticos junto a la fuente Q. Seguiremos entonces con otra tradición, a explicársela ya en la próxima intervención.